Enfoque Empresarial, dialogando. Bueno, y ya de regreso en nuestro programa Enfoque Empresarial. Estamos dialogando, vamos al segmento dialogando con Jorge Botti, presidente de Fedecámaras Nacional. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre, por esa deferencia que siempre tienes con nuestro programa Enfoque Empresarial desde Puerto Ordaz. Muy buenos días, Beatriz, a ti y a todos tus oyentes. Es siempre un placer. Ya estamos acá corriendo en la recta final para un final de periodo. Son 2 años que ya se cumplen dentro de muy poco y ya tendremos chance de hablar de eso. Pero sé que hay algunos temas de interés nacional que quieres cubrir primero y estoy a tu orden. Gracias. Jorge, sabemos que el Ejecutivo ha iniciado una apertura al diálogo. Se ha reunido con varios sectores industriales. Actualmente aproximadamente 1.500 empresas han sido recibidas en esta primera etapa, donde entendemos que el objetivo del Ejecutivo es hacer un diagnóstico por sector. Nosotros queremos pensar que la finalidad de estas reuniones es validar y los análisis y planteamientos realizados por ustedes. ¿Cuáles han sido los resultados de estas reuniones que tengas hasta este momento, que ustedes sepan a través de Fedecámaras y a través de los empresarios que se han reunido con el gobierno nacional? Sí, yo creo que es tiempo de hacer un balance porque estamos a exactamente un mes. Ajá. El 13 de mayo fue cuando ocurrió la primera reunión con el presidente de Empresas Polar, que yo diría que fue la reunión que marcó el inicio de esta etapa de acercamiento al sector empresarial. Y quiero decir acercamiento y no diálogo, porque aunque hay diálogos, ahí lo que hay sobre todo es mucha recepción de información, mucho monólogo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ha sido, como tú dices, una etapa para recabar información directamente de los actores, que lo que han venido es, Beatriz, a confirmar lo que tenemos un par de años diciendo. Correcto. Que hace falta aumentar la producción, que hace falta flexibilizar los controles, que no han resultado los controles en el largo plazo, que ha sido una muy mala política, destruir o cercenar la capacidad del aparato productivo. Y por otro lado, que el segundo dolor de cabeza tiene que ver con todo el tema de la aplicación de la inamovilidad laboral, que ya va para 11 años. Yo creo que primero que todo hay que decir que es muy positivo que después de 10 años, más o menos 10 años habían pasado desde que hubieran unas reuniones tan metodológicamente bien planeadas como esta. Había habido unos que otros acercamientos con empresas, pero básicamente era para tratar temas de controles, con Cavidea, la ley de Sundecop, eran más bien unas reuniones casi que de pesquisa que otra cosa. Y tengo que señalar también que en este último mes, poco a poco, ha habido más acercamiento institucional. Quiere decir que no solamente van las empresas como aquellas primeras que fueron el 14 de mayo, que fueron 400. Uh-huh. Por cierto, entre esas estaba una donde estaba mi socio, estaba nuestra empresa de ferretería. Uh-huh. Que, digamos, eso lo digo un poco en términos casi que curiosos, porque hay una negativa absoluta al dialogar con Fedecámaras, pero resulta que la empresa del presidente de Fedecámaras sí estaba invitada. Y muy probablemente el señor gerente ni siquiera lo supiera, ¿no? Pero yo creo que es bueno que la gente lo sepa. Sí. Ahora sí ha habido poco a poco ya presencia de asociaciones y cámaras empresariales. Uh-huh. Hasta ahora ni Industria, ni Consecomercio, ni nosotros hemos estado allí invitados, pero sí ha habido acercamientos y mantenemos una información directa, porque todas estas empresas, me atrevería a decir que el 100% de las que han estado allí conversando están afiliadas a alguna cámara de base de Consecomercio, de Industria y de Fedecámara. Resultados concretos. Uh-huh. Resultados concretos. En este mes estimamos que alrededor de un 12% más o menos de la deuda total del sector privado, que son unos 8.000 millones de dólares, ha sido cancelada. De manera que tampoco es que ha sido una maravilla. O sea, está muy bien que haya sucedido, pero solamente escasamente entre 800, o sea, yo creo que podría estar cerca del millón de dólares. 1.000 millones de dólares pueden haber estado, llegando a las empresas a través de las aprobaciones vía Cadivi. Pues, uh-huh. Obviamente muy poco. Además, se nos ha informado que ha sido muy errática esta aprobación. A las empresas se les aprueban deudas más recientes y se les dejan por fuera las más viejas. Uh-huh. Es decir, ha habido un poco de dispersión en esto, pero hay que saludarlo porque al fin y al cabo ha sucedido. ¿Qué es lo que no hemos visto? No hemos visto la voluntad de discutir el modelo de fondo. Uh-huh. No hemos visto la voluntad de diálogo con otros actores sociales. Hemos venido diciendo desde Fedecámaras que para tomar las decisiones de fondo, las otras que sean distintas a simplemente ver cómo repartimos la divisa que nos quedan, las poquitas que hay, porque estamos en tiempos de escasez. Sí. Eso no es eso está muy bien, pero eso no implica una revisión del modelo de fondo. Uh-huh. Y que para que hagamos las decisiones y tomemos las decisiones que hay que tomar en materia económica, necesariamente hace falta piso político. Y para
de hecho debería haber en el país también diálogos políticos y con otros actores que son claves, Beatriz, con los que no vemos ningún diálogo, que son los representantes de los trabajadores. Los trabajadores están muy molestos, se está acumulando una gran inconformidad dentro de los sindicatos. Me han llegado directamente estas informaciones. Yo estuve una semana en Ginebra, en Suiza, en la asamblea de la OIT, y allá pude hacer contacto con varios de ellos, dirigentes como Marcela Máspero, una larga conversación con ella, de la UNET, con Orlando Chirinos, con gente de la CTV, y a ellos no les gusta lo que está pasando con la ley, ni mucho menos porque el Ejecutivo dialogue solo con empresarios y no con ellos. Claro. Y eso tengo que decirlo con toda sinceridad, porque aquí, de hecho, allá mismo hay muchos pruritos dentro de los líderes sindicales que se me acercaron y me dijeron, pero ustedes van a pactar y nos van a dejar por fuera. Claro. He dicho, no, que nosotros no hemos hecho ningún pacto. Hasta ahora lo que han hecho es unas empresas para ver cómo rinden las divisas. Pero aquí todavía no se revisa el modelo de fondo, que creo que es una de las cosas más importantes que están haciendo. Sí, sobre todo seguimos percibiendo la escasez, seguimos percibiendo la baja productividad, las empresas cada vez en una situación más precaria a nivel de producción. Jorge, estamos dialogando con Jorge Botti, presidente de FEDECámaras Nacional. A finales del mes de mayo, el ministro Merentes dijo algo más o menos como que se podría decir al pueblo, y la gente puede percibir en el mercado, lo puede sentir, que ha mermado el problema de escasez debido o producto del trabajo intenso que se ha venido desarrollando con los empresarios venezolanos. ¿Puede entenderse con esto que Merentes, con estas declaraciones, habría reconocido que el trabajo en conjunto entre gobierno y sector empresarial podría ser el medio para dar las soluciones a los problemas que afectan la economía venezolana? Sin duda alguna, y no es la primera vez, Beatriz, que el doctor Merentes lo dice. En varias ocasiones, en los últimos, me atrevería a decir que quizás más de un año, cada vez que he tenido yo ocasión de declarar sobre esto, y también otros voceros empresariales, hemos dicho que el doctor Merentes es de las personas que están dentro del Ejecutivo, que sabe muy bien que complementando la complementariedad entre las políticas de gobierno y de mercado, digamos, de las empresas, es como se solucionan estas cosas. Lamentablemente esa no ha sido la visión de otras personas dentro del Ejecutivo, una larga, digamos, lucha y de pugna entre la visión entre los más ortodoxos desde el punto de vista de que había que centralizar la economía y pasar todos los medios de producción a propiedad pública, y esa lucha todavía está presente en el seno del gobierno, y ese es verdaderamente el desideratum, la discusión central. Ahora, por supuesto que aplicando correctivos como los que ya empiezan a ver, vamos a ver soluciones en el corto plazo. Sí, efectivamente, yo creo que la población tiene que, yo sé que sigue nerviosa, pero es muy distinto el que tú sientas que no hay ningún tipo de acercamiento y que el gobierno no quiere que el sector privado lo ayude para solucionar el problema de la escasez, a que haya sucedido lo que sucedió en el último mes. Yo creo que la gente tiene que estar un poco más tranquila. Yo sé que hay mucho nerviosismo, pero estamos en vía de resolverlo y ese es nuestro deber, Beatriz. Nosotros no podemos jugar a la debacle del país. Claro. Tenemos una seria y profunda diferencia con las políticas públicas. Nos molesta que hayan cerrado tantas empresas en los últimos años, pero estamos aquí para resolver los problemas que nos toca resolver, y la vocación del empresario es servir al consumidor y, por supuesto, cubrir los canales de abastecimiento. Sí, Jorge, estamos dialogando con Jorge Botti, presidente de FEDECámaras Nacional. Los niveles de inflación elevados como se experimentaron en los últimos meses, con una contracción de la economía, sugieren que podríamos estar en víspera de un proceso de estanflación. Lo comentaste hace poco en la prensa nacional. Ante esta realidad, ¿cuál es el planteamiento de FEDECámaras, por un lado a los empresarios y por otro lado al gobierno nacional? A ver, a mis colegas empresarios, posiblemente muchos de ellos, por supuesto, están ya al tanto de estas cosas, pero hay muchos empresarios jóvenes, digamos, muy animados, porque además, si no somos algo de loco, tenemos todos los empresarios que vemos oportunidades donde los demás solamente ven problemas. Sí, correcto. Pero yo creo que hay que estar muy conscientes, sin necesidad de ser apocalípticos. Yo creo que es importante que entendamos que el 2012 fue un poco el final de una fiesta. Todos sabemos que Venezuela crece, digamos, muy apuntalada por los niveles altos de consumo y el derrame del gasto petrolero, o del ingreso petrolero, mejor dicho, y eso está llegando a su final. El modelo está haciendo crisis, y yo creo que tenemos que, en forma muy práctica, darle dos recomendaciones a todos los empresarios. Hay que cuidar muchísimo y ser muy celosos con el tema de hacer análisis de sensibilidad frente a una eventual baja en las ventas. Es probable que las empresas este año vendan entre 30 y hasta la mitad de los productos que vendieron el año pasado. A lo mejor bolívares vamos a facturar mucho, pero son bolívares devaluados. Por supuesto. Los bolívares, digamos, que ya no valen lo mismo,
Y para eso hay que hacer análisis de sensibilidad para ver cuánto puede aguantar la empresa una merma en las ventas reales. Por otro lado, hay que ser muy celoso en el acceso de suministros, hay que buscar todas las vías posibles para tener mercancía o materia prima. Las empresas transnacionales, te digo esto como simplemente un ejemplo, están abriendo, que tienen más proveedores que nunca porque buscan proveedores locales que a su vez están buscando la forma de importar a como de lugar mercancías y suministros. Pero lo que no puede hacer un empresario es quedarse sin mercancía, porque hay consumo, hay un mercado que aun cuando está seriamente afectado por la inflación, sigue siendo un mercado que hay que atender. Y el segundo tema que hay que guardar con mucho celo es las relaciones con los trabajadores. Creo que haya armonía entre el grupo de trabajadores, los colaboradores de la empresa y la gerencia es muy importante en estos momentos. De resto, digamos, como recomendación al gobierno, si es que acaso de vez en cuando nos oye, insisto con lo que dije anteriormente, hace falta algo más que sencillamente ver cómo conseguimos con los sectores ir estirando las pocas divisas que hay. Sabemos de primera mano, esto es una información que ya ha estado saliendo en prensa, nosotros lo supimos hace unas 3 semanas, Beatriz, hay verdadera intención de volver al mercado de permuta, de abrir un mecanismo libre que no tenemos desde hace 2 años y medio, quiere decir que no haya más mercado negro, sino que haya un mercado libre para acceso a divisas. Para eso es muy delicado porque hay un componente que es básico para que no se nos vayan todas las divisas del país, que es confianza. Claro. Que haya una apertura en la divisa y que no se vayan las divisas, sino que más bien se transformen en inversión, en mercancías, en nuevas empresas. Y para eso insistimos una vez más, hace falta diálogo social, no solamente con los empresarios, que además tiene que ser más abierto y más profundo con las instituciones, sino también con los trabajadores y con diálogos políticos que le den piso a estas decisiones. Que sean coherentes. Vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con más de su programa Enfoque Empresarial.